Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana, que siempre necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. En nuestra vida, nosotros anhelamos muchas cosas que nos producen un bienestar y siempre andamos detrás de todo eso. Puede ser un bienestar físico, un bienestar material, que nos puede llevar a encontrar solución a los problemas que estemos afrontando, ya sean problemas de índole financiero, de índole familiar, de índole laboral, de índole social. Y siempre queremos buscar, pero lo más importante para el creyente es vivir en la presencia de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Y nosotros siempre estamos buscando otras cosas, porque la presencia de Dios en nuestra vida nos da la seguridad de que estamos caminando, de que estamos transitando el camino correcto. Y Él nos va capacitando cada día para distinguir las acechanzas del maligno, que siempre está queriendo ponernos tropiezo. Y sé que esto lo hemos experimentado todos, que cuando hemos pasado por situaciones o momentos difíciles en nuestra vida, Él está con nosotros. Y lo vemos claramente en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2, cuando Él dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. La presencia de Él, la protección de Él en nuestras vidas. Y la porción de la escritura que vamos a tratar en esta mañana nos va a mostrar, y lo sabemos, de la evidencia acerca del pueblo israelita, de la facilidad que tenían para cambiar a Dios. En este caso, por un becerro de oro, que motivaron a Aarón para que lo fabricase, y pensaban que ese becerro los iba a llevar a la tierra prometida. Pero ¿qué causó esto? Provocó a Dios a ira. Y Él iba a privarlos de su presencia. Pero aquí vamos a ver a un Moisés, un hombre que intercedía, un hombre que sabía lo importante que es la presencia de Dios en la vida. Y él declara lo que dice, y es el texto que vamos a tomar de inicio hoy, y está en Éxodo 33, 15. Y ante todo eso Moisés le dice, o le responde al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hoy vamos a hablar
de la presencia de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Dios de la gloria, seguimos en tu presencia, oh Dios, queriendo que nos hables, queriendo, Señor, que nos exhortes si lo tienes que hacer, que nos animes si crees que es pertinente, pero que podamos cada día atesorar más y más tu palabra y podamos entender que tu presencia es fundamental en nuestra vida y que podamos decirte como Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá. Te damos, oh Dios, la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así como el pueblo tenía esa facilidad de cambiar la presencia de Dios, hay veces en nuestra cotidianidad lo hacemos de la misma manera. Y tenemos que entender que la presencia de Dios y el pecado no son compatibles. Vamos a ver esta primera parte que la encontramos en los primeros 6 versículos de esta porción de la Escritura. Éxodo 33, del 1 al 6, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Acá vemos esta noticia impactante. Ellos habían disfrutado de la presencia de Dios en todo el peregrinaje. Siempre Dios estuvo en medio de ellos. Y de un momento les dice Dios: yo ya no iré con ustedes. Enviaré al ángel. Porque Dios cumple las promesas que ha hecho. Y en este caso le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a dar la tierra. Pero en esta ocasión él no quería ir con ellos. Y aquí vemos lo que causó la idolatría. Porque el capítulo anterior, Moisés subió al monte a encontrarse con el Señor y el pueblo no esperó, sino que quisieron y le dijeron a Aarón que les hiciera una imagen, porque todavía estaban contaminados con la idolatría de Egipto. Y el Señor siempre les decía: no se contaminen, Él es el único Dios. Pero aquí vemos a un pueblo que tiene su recuerdo y su corazón en Egipto.
y que estaba en este momento por su idolatría negociando la presencia de Dios. Si a nosotros pudiésemos escuchar audiblemente y si Dios dijese, hasta aquí te acompañé, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Desorientados. Porque es que la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos infunde fortaleza, es la que nos da seguridad. Pero hay veces nos parecemos mucho a este pueblo. Y la presencia de Dios es irreemplazable. Así el ángel tuviese el poder para destruir ejércitos. El ángel no tenía el poder para perdonar pecados. El ángel no era omnipotente ni omnisciente. A eso lleva el pecado. A dejar a un lado a nuestro guía. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero el pecado lo contrista. El pecado lo va pagando. Y a lo último, no nos damos cuenta de que Él está en nosotros. ¿Qué pasaría si nos invitasen, ejemplo, hablemos de un lugar boscoso, una selva, a la cual nunca hemos ido y se necesita un guía, y nos dijesen, vayan solos? ¿Cuántos se arriesgarían? Difícilmente, porque cuando no sabemos con qué nos vamos a encontrar, necesitamos ese guía. Y eso es lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es nuestro maestro, es nuestro guía. Y yo pregunto, ¿qué promesas te ha hecho el Señor a esta altura? El Señor cumple lo que promete. El pecado en nuestra vida contrista demasiado al Espíritu Santo porque nos distancia de Él. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener algo muy claro. No podemos vivir en el pecado y en la presencia de Dios al mismo tiempo. Son totalmente incompatibles. Busquemos la presencia de Dios que nos va a ayudar a desechar el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque como dice el texto, este pueblo es de dura cerviz, terco, obstinado, rebelde, que se niega a someterse a la voluntad de Dios y que corrían el riesgo de ser destruidos en el camino. ¿Nos parecemos en algo a ese pueblo? ¿Cierto? Porque somos tercos y obstinados muchas veces. Y no nos queremos sujetar a la voluntad de Dios. A ellos los iba a consumir en el camino si su presencia iba. Nosotros con el Espíritu Santo tenemos la oportunidad de arrepentirnos y buscar su perdón y volver a gozar de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos siendo rebeldes y nos vamos alejando de la presencia de Dios, muchas veces nos da lo mismo
venir a congregarnos que quedarnos en la casa. Nos vamos alejando poco a poco de disfrutar de la presencia de Dios. Por eso tenemos que cada día ir cambiando e ir desechando todo lo que nos va a alejar de la presencia de Dios. Este pueblo, cuando escuchó esa noticia, dice que ellos se vistieron de luto, se quitaron sus atavíos, sus joyas, se arrepintieron, clamaron al Señor. Y no es para menos, porque nosotros tenemos que entender que cuando pecamos contristamos el Espíritu de Dios. Y eso nos tiene que estremecer de dolor. Muchas veces nos habituamos tanto al pecado que no nos estremece y no nos hace nada. Y nos vamos alejando. Y mire, un ejemplo en nuestra vida. Los que han sufrido alejamiento de un familiar al que aman mucho o una pérdida. ¿Qué se siente cuando ese alguien al que tanto se ama, ya uno no lo va a ver más, se aleja? Nos alegramos, ¿cierto que no? Hay tristeza, hay lágrimas, hay dolor. ¿Cuánto amamos nosotros la presencia de Dios? Que la contristamos con mucha facilidad. Porque al no ser compatibles, llega una separación. Y los textos que siguen del 7 al 11 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Como una señal de desagrado, Moisés armó la tienda o el tabernáculo de reunión a cierta distancia del campamento, donde Moisés buscaba el consejo de Dios. Estaba dentro del campamento, pero por el pecado armó el tabernáculo a cierta distancia, donde se va viendo esa separación de Dios. Y nosotros no podemos permitir eso en nuestra vida. Cada día debemos de estar mucho más cerca, porque nosotros necesitamos constantemente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de su consejo, necesitamos de su dirección, necesitamos de su palabra. Por eso no negociemos esto, que no veamos desde lejos, sino que estemos gozando. Porque aquí vemos en Moisés el tipo de intercesor. Porque
Cuando Moisés iba a interceder, a dirigirse a la tienda, dicen que ellos se quedaban mirando. Qué triste es mirar, observar de lejos a alguien que va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Pero a eso nos lleva el pecado. Jesús nos ha salvado no para mirar de lejos, porque tenemos acceso a la presencia de Dios, sino para estar cerca, intercediendo por los otros, siendo canales de bendición, no esperando que otros hagan la labor a nuestro favor. Fuimos dotados con todo lo necesario. La comunión con Dios no se logra fácilmente. Requiere esfuerzo y requiere que luchemos contra nosotros mismos. Porque los gustos, las comodidades van haciendo que nosotros no anhelemos tanto la presencia de Dios. La presencia de Dios demanda oración, demanda quebrantamiento, demanda sujeción, demanda obediencia. Hemos sentido lejos al Señor. Yo lo he escuchado algunas veces de hermanos que dicen: pastor, es que yo siento que el Señor no me escucha, que el Señor está lejos. Él se aleja de nosotros o nosotros de Él. Por eso hay que luchar, no es fácil, porque requiere sujetarnos y es lo que menos queremos hacer. Si hemos sentido al Señor lejos, busquemos lo que Él se deja encontrar. La presencia de Dios reclama una verdadera oración, donde no hayan distractores que nos hagan salir de nuestra tienda a realizarlo. Que no seamos espectadores, que estemos en la tienda adorando. Mire, hace pocos días se convocaron a 2 marchas, una en contra del gobierno y una a favor del gobierno. ¿Cuánta población salió a marchar? Mucha población, incluso cristianos. Pero yo pregunto, si nos convocasen a una marcha para buscar la presencia de Dios, ¿respondería la misma cantidad de cristianos? Porque buscamos son beneficios materiales. Y eso nos lleva a marchar, nos lleva a hacer muchas cosas. Pero la presencia de Dios no nos mueve a que podamos contagiar a otros, convocar a otros. Y muchas veces decimos, lo más importante en nuestra vida es Dios. Y mentimos. Porque no le estamos dando el lugar que Él se merece en nuestra vida. La palabra adorar es humillarse, postrarse, bajarse delante de la presencia de Él. Porque Él es el único grande, Él es el único importante. Y toda la humanidad depende de Él.
porque no se mueve nada sin que Él lo permita. Y muchas veces nuestras prioridades están muy equivocadas. Moisés hablaba cara a cara con Él. No era que lo viera, porque como dice la palabra, nadie puede ver a Dios y vivir. Jesús, con su sacrificio en la cruz, permitió que nosotros lo hagamos, que entremos a su presencia, que nos postremos a orar, a buscarlo, y Él está ahí. Ya no hay intermediario. ¿Por qué nos cuesta tanto, iglesia? ¿Por qué? Si la presencia más fácil de encontrar es la de Dios. Él es el que nunca falla, el que siempre está dispuesto. Por eso tenemos que entender que sin la presencia de Dios no podemos avanzar. Como lo dicen los versículos del 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y respondió Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Acá vemos a un Moisés que no piensa en él. Fue él el que halló gracia, porque era él el que buscaba la presencia del Señor. Pero él le dijo: Señor, yo y tu pueblo. Él los incluyó. Y si no vamos todos, no nos saques de aquí. Para avanzar en la vida cristiana es necesario que el camino que debemos seguir es el trazado por Cristo. Cristo enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Hay un solo camino. Así como Moisés le pedía al Señor que le mostrara el camino, porque solo el Señor sabía la dirección por la que los iba a llevar, lo que iba a hacer para lograr su propósito. Y Jesús nos salva y nos dice: este es el camino, y el camino soy yo. Y dejó leyes, mandatos, y nos deja su bendita palabra para que nosotros podamos encontrar todos los días de nuestra vida ese camino y no nos perdamos. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Sin el amor y la presencia de Dios en su pueblo, serían como los demás pueblos. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? En que somos de mejor familia, en que algunos tienen dinero, en que otros no tienen. Nos hace diferentes la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la que nos hace diferentes. Y
Y si eso nos hace diferentes, nos tiene que llevar a que nuestra vida lo glorifique con nuestras acciones. Porque estamos en el camino y somos un pueblo hecho para adorarlo. Por eso dijo Moisés: sin la presencia de Dios no podemos avanzar, porque las cosas no nos saldrán bien. Moisés lo tenía claro. Porque cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, como a mí me gusta, como yo quiero, o como lo ha venido enseñando el pastor Carlos Mario en sus prédicas, cuando el Señor mandó a Moisés al faraón: deja salir a mi pueblo para que me adore. Y faraón empezaba a poner trabas: no, vayan unos, vayan otros. El Señor dijo: todos. No es a nuestra manera. Siempre hay que hacerlo a la manera de Dios. Iglesia, ¿queremos marcar la diferencia? Perseveremos en lo que Dios nos manda hacer, en las ordenanzas del Señor. Y entonces vamos a reflejar ese pueblo diferente que dice Moisés. Señor, que seamos un pueblo distinto, un pueblo que solo adore al verdadero Dios, un pueblo que fue escogido para ser una nación santa, para ser un real sacerdocio, creados para la gloria de Dios. Un pueblo que anuncia su palabra, un pueblo que obedece sus mandamientos, un pueblo creado para buenas obras, un pueblo que debe vivir en santidad y un pueblo que ama a las demás personas. Ese es el pueblo diferente. Por eso se tiene que ver la diferencia entre el cristiano y el inconverso. Porque muchas veces vienen las personas, pasan por las congregaciones y muchas veces solo los criticamos. Y el pueblo de Dios debe reflejar el amor de Cristo. A Cristo le criticaban porque entraba a las casas de los pecadores, pero Él entraba a traer salvación, a anunciar el reino. Los templos son de puertas abiertas para que todo el que tenga necesidad de Cristo pueda entrar. Sé que hay veces nos incomoda que llegue de pronto una persona no vestida como estamos nosotros. De pronto que no huela lo que estamos oliendo. Y hacemos acepción de personas. Y muchas veces se ha llegado en ciertas partes donde dicen: pastor, si esa persona que huele maluco que se sentó allá vuelve, entonces yo no vuelvo a la iglesia. El evangelio es para todos. El pueblo de Dios tiene que ser diferente, no de palabra, sino de acción, sino con hechos. Que así como Moisés dijo: yo y tu pueblo. Esas personas que de pronto son marginadas, en algún momento pueden ser pueblo de Dios. Y de pronto Dios nos quiere usar a nosotros para llevar ese mensaje. Nosotros vemos aquí en un Moisés, tenía la presencia de Dios garantizada, porque en los versículos leímos: has hallado gracia ante mis ojos, te conozco. Pero ¿qué dice él? No, yo y tu pueblo.
Eso nos lleva a que entendamos que debemos de ser intercesores. Sabemos que por aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nos han regalado la vida eterna. No nos conformemos con entrar nosotros solos. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan entrar. Seamos como Moisés, que dijo: Señor, yo y tu pueblo, y si tu presencia no va, no nos saques de aquí. Seamos sensibles. Moisés conocía la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es para todo el que se quiera acercar. Entonces, iglesia, pueblo de Dios, no negociemos la presencia de Dios por nada. Vamos a concluir este mensaje. Cuando Dios es nuestro guía, el viaje será exitoso. Con Dios no tenemos pierde. Habrán momentos donde nos va a pasar, donde nos va a probar, pero Él es el guía. Él está ahí. Debemos buscar la presencia de Dios en todo momento. Fijemos más nuestra mirada en lo espiritual que en lo terrenal. Muchas veces buscamos más las cosas materiales de Dios que en buscar al Dios que da las cosas materiales. Permanecer en la presencia de Dios nos mantendrá firmes en los momentos difíciles. ¿Quién dijo que la vida cristiana era fácil? Pero tenemos una garantía: Dios está con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro compañero, nos fortalece, nos ayuda. Porque cuando buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, se va a evidenciar nuestro crecimiento espiritual. Y quiero terminar con una pregunta retórica. ¿Qué esperamos para buscar la presencia de Dios? ¿Qué hace que hoy, de pronto, no lo quiero decir a nivel general, si hay alguien que no está buscando la presencia de Dios, qué te ha hecho separar de eso?